Hola y bienvenidos a bibliatogo.com una vez más, su portal de formación, edificación y adiestramiento para cristianos. Nuevamente invitarles a tener en cuenta este bonito texto. Ser cristiano es una decisión de vida, implica tener una visión clara de Dios como Padre, comprender la misión que Él nos ha dado a través de un nuevo propósito, el de servirle, honrarle, alabarle, y una mentalización acerca de nuestro destino que es eterno. En el tema de hoy vamos a estudiar uno de los temas más significativos y especiales de ser cristiano, el conocimiento de la vida eterna. Como creyentes, como hijos de Dios e hijas de Dios, debemos tener un adecuado conocimiento de la vida eterna. La vida eterna no tiene principio, no tiene fin, está por encima de la dimensión del tiempo y del espacio. La Biblia nos señala que la vida eterna consiste, primero, en conocer a Dios, segundo, a Jesucristo, a quien Él ha enviado. La vida eterna es un don que se adquiere cuando usted y yo recibimos a Jesucristo, y entonces desde ahí establecemos una relación personal con Él. Por eso, cuando nosotros afirmamos que la vida eterna, no tiene principio y no tiene fin, y que está por encima de la dimensión del tiempo y del espacio, pues yo quiero decirle que el día en que usted recibió a Jesucristo en su corazón, ese día era el que Dios tenía pensado, planeado, volverse a encontrar con usted. En la cita de amor desde la eternidad fue planeada para ese día. Cuando usted y yo nacimos, lastimosamente nacimos separados de Dios. Por eso, esa cita de amor, cuando usted y yo invitamos a Jesucristo a nuestra vida, ese momento fue muy especial porque una vez más tuvimos vida en Él. La Biblia nos enseña que la vida eterna consiste ¿en qué? En conocer a Dios y a Jesucristo, a quien Él ha enviado. Vamos a estudiarlo a la luz de la palabra de Dios. En Juan capítulo 17, la Biblia nos enseña en el versículo 3 y dice, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. ¿En qué consiste la vida eterna? En conocer a Papá Dios, en conocerlo a Él, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien Él ha enviado. Esta vida entonces es un don. Esta vida entonces la adquirimos al momento de recibir a Cristo. Pero ¿qué es lo mejor? Comienza una relación. Una relación personal con Él. Pero esa relación, tenga en cuenta, ¿cuándo comenzó? Comenzó en la eternidad. Por eso es importante que usted y yo entendamos que la vida eterna es la vida de Cristo. La vida del Señor Jesucristo nos ayuda a entender y sobre todo a tener una mejor comprensión de lo que es la vida eterna. Él es el alfa, Él es la omega, Él es el principio y Él es el fin de toda la creación. ¿Qué dice la Biblia acerca de Cristo? Por ejemplo, la Biblia nos afirma que la tumba no lo pudo retener. La vida de Cristo en la tierra es la vida que ha vivido, es la misma vida que ha vivido como Dios. Él vino de la eternidad al tiempo, se hizo hombre, cumplió su ministerio terrenal, pero su vida continúa ¿dónde? Su vida continúa en la eternidad. Por eso, cuando usted y yo recibimos a Jesucristo como Señor y Salvador y establecemos una relación personal con Él, pasamos de la muerte a la operación de su dinámica vida en nosotros. Vamos a estudiar eso en 1 de Juan capítulo 5, versículo 11. Mientras tanto, yo voy a dejarles esta imagen para que la vayan analizando y la vayan pensando. Y vamos retroalimentando un poco acerca de este gráfico. La Biblia nos enseña en 1 de Juan capítulo 5, versículo 11 al versículo 13. Dice así: y este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna, y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Muy bien.
Vamos entonces a estudiar un poco este gráfico y a entender cuál es, digamos, su mensaje, el mensaje para nosotros. ¿Cómo fue la vida, entonces, la vida de Cristo? La vida de Cristo, según Juan capítulo 1, versículo 1 y 2, vamos a la Biblia, dice, aquí está el versículo, aquí lo pueden ver, Juan capítulo 1, versículo 1 y 2, dice la Biblia, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Nos estamos refiriendo ¿a quién? Nos estamos refiriendo a Jesucristo. Se nos dice, se afirma que Él era entonces el verbo y que el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Vamos a Miqueas capítulo 5, a mirar entonces el versículo 2. Dice la Biblia, usted encuentra Miqueas después del libro de Jonás en el Antiguo Testamento. Miqueas capítulo 5, versículo 2 dice, pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. ¿A quién se está refiriendo? Se está refiriendo a Jesucristo y está hablando acerca del lugar de su nacimiento. Y ahora vamos a la Biblia, a Colosenses. Vamos a Colosenses, Filipenses, Colosenses. Se me estaba olvidando dónde está Colosenses, capítulo 1, versículo 15 al 17. Dice, qué maravilloso este versículo. Dice, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación. Dice el 16, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Y dice el versículo 17, y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. ¿A quién se está refiriendo entonces la Biblia en estos tres pasajes? Se está refiriendo a Cristo. Y nos dice que Cristo es desde la eternidad. Ahora bien, en el momento de la cruz, vamos a la Biblia, Juan capítulo 3, versículo 16, nos enseña la palabra de Dios. Juan capítulo 3, versículo 16 dice así, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida ¿qué? Vida eterna. Y luego en el momento de la cruz, ojo porque el momento de la cruz fue un momento en la vida de Cristo sobre la tierra. Él salió, él vino de la eternidad, tomó forma de hombre y entró en la línea del tiempo. Y en el momento de la cruz es donde se cumplen estas promesas. Romanos capítulo 5, versículo 8 dice así, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió, ¿por quién? Por nosotros. Y luego, por acá en el libro de Hebreos, que es un libro maravilloso, Hebreos capítulo 1, versículo 1, dice la Biblia así, perdón, es Hebreos 13, estaba confundido ahí. Hebreos capítulo 13, dice la Biblia en el versículo 8, Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Perdón, me adelanté. Sí, era Hebreos 1. Bueno, ya sabemos de memoria cuál es el versículo. Nos adelantamos un poco. Hebreos capítulo 1, aquí estamos en este punto. Estamos aquí en este punto. Hebreos capítulo 1, versículo 1 al 3 dice, Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Ojo, ¿por quién hizo el universo? Por Cristo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder,
Habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. ¡Oh, qué hermoso versículo! Y básicamente nos está hablando acerca del momento en la vida de Cristo de la cruz. Por eso decimos aquí, Él vino de la eternidad al tiempo. Al venir, vino en forma de ¿qué? En forma de hombre. Vivió siendo hombre para cumplir un plan ministerial. Murió siendo hombre en el tiempo. Su tiempo en la tierra, su tiempo en el tiempo, mejor aún, terminó. Pero, ¿para qué resucitó? Resucitó para seguir siendo eterno, porque su vida continúa. Cuando le recibimos a Él comienza una relación. Esta relación opera en nosotros vida, una nueva vida. Esta nueva vida se da a partir de la vida dinámica de Cristo en nosotros. Qué lindo este mensaje. Y luego la Biblia en Hebreos capítulo 13, versículo 8 nos afirma y nos dice, Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Su vida comenzó en la eternidad y su vida continúa en la eternidad, cuando dice hoy y siempre. Y luego en Apocalipsis capítulo 22, casi, no sé si uno del capítulo último de Apocalipsis, veamos capítulo 22, efectivamente es el último capítulo. En el versículo 13 dice, yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin, el primero y el último. Entonces, ¿cómo es la vida de Cristo? La vida de Cristo es eterna. Cuando usted y yo recibimos a Cristo, recibimos vida. Luego esa vida nuestra, ahora ¿cómo es? Es eterna. Usted y yo teníamos una vida temporal, finita, pero hemos pasado a tener vida y vida eterna. Esa vida consiste entonces en aceptar a Cristo, en conocer a Dios y a su Hijo, a quien Él envió. ¿Por qué usted y yo entonces ahora debemos entender el papel del yo? ¿Por qué el yo en el centro de la vida es el generador y es el mayor alimentador de los problemas? ¿Por qué? Respuesta. Primero, nacimos físicamente en Adán y estábamos en él cuando pecó. La línea de Adán incluye hasta nuestros más remotos antepasados. Ahora vamos a leer Romanos 5:12. Luego, era natural que cometiéramos pecado y nuestro proceso natural siempre fuera hacia abajo. Por eso les traigo esta imagen. Por lo que estamos siempre representados en la línea transversal. Mire, estos somos usted y yo. Aquí estamos usted y yo. Este señor que está aquí corriendo, que viene del nacimiento y siempre va en decadencia. Aquí está la vida eterna. Mire, este es Jesucristo, el mismo personaje que vimos acá arriba. Obsérvelo bien. Ahora bien, con un pequeño zoom, nuestra vida comenzó no en la eternidad. Bueno, espiritualmente sí en la eternidad, porque siempre estuvimos en la mente de Dios. Ahora bien, en nuestra cronología, aquí en este punto, Jesucristo viene y se atraviesa en nuestra vida. Este Señor que está aquí somos nosotros, pero este Señor también es Adán. ¿Por qué? Por causa del pecado, Él se separa de Dios. Pero ¿qué hace Jesucristo con esta línea de vida? Sencillamente entonces nos transforma. Él a nosotros, cuando estábamos separados, condenados y muertos, ¿qué hace Jesucristo cuando opera vida en nosotros? Trae vida a nuestra vida. Por la obediencia de Jesucristo vino el perdón y la justificación, la justicia y la abundancia de gracia. Ahora, en Él, los muchos pecadores fuimos constituidos ¿cómo? Fuimos constituidos justos. Estudiémoslo en 1 Corintios capítulo 1, versículo 30. Mas por Él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. Ojo con esto.
Usted y yo pasamos de un estado, pasamos de la línea de la muerte, ahora a esta línea que es la línea de ¿qué? De la vida. Usted y yo nacimos en la línea de Adán, estando en Adán. Pero al recibir a Cristo en nuestra vida, pasamos de muerte, que es esta línea, a vida. Pasamos de estar separados a estar en unidad. Pasamos de estar condenados a ser justificados. Pasamos de la muerte espiritual, emocional y física a tener vida. Decíamos acá que vamos a leer Romanos capítulo 5, versículo 12. Veamos qué dice Romanos capítulo 5, versículo 12. Dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. ¿A través de qué hombre entró el pecado al mundo? A través de Adán. Véalo, aquí está. Entró el pecado. ¿Y entonces qué dice? Pues por ese hombre entró el pecado, por un hombre, aquí en esta cruz, entró el perdón. Entonces, ¿qué es lo importante aquí en este punto? El conocimiento de la vida eterna, lo primero que debe generar en mi vida es la necesidad de conocer a Dios. Es la necesidad de entender que usted y yo pasamos de muerte a vida. Ojo, ¿por qué? Porque el yo puede ser potencialmente la principal causa para que usted no viva esto. Porque cuando nosotros seguimos viviendo conforme a nuestra naturaleza de pecado, usted y yo no tenemos la capacidad, usted y yo no hay absolutamente nada en nosotros que nos lleve a nosotros de una manera natural pasar de esta línea de muerte a esta línea de vida. Por eso es tan importante lo que la palabra de Dios nos enseña. Dos situaciones sucedieron de las cuales usted y yo no fuimos partícipes, pero nos afectaron directamente. Las dos situaciones fueron, primero, la desobediencia de Adán y la obediencia de Cristo. El trato permanente de Dios nos lleva a experimentar como una realidad personal que hemos pasado de la muerte a la libertad, de la condenación a la justificación. ¿Debido a qué? A la obra redentora de Cristo. Usted y yo dimos un salto de la línea de Adán, que es esta, en decadencia, a la línea de la vida eterna, que es esta. Esta es la oferta libre, gratuita, abierta a todo el que la quiera aceptar. Esta es la línea y esta es la oferta de vida eterna. Por eso es tan importante que usted y yo todos los días tengamos relación personal con Papá Dios. Que usted todos los días le diga a Papá Dios, llévame a entender la vida que me has dado. Porque es que esta vida usted no la puede vivir como vivía su antigua vida, con los hábitos, las costumbres, las acciones con las que vivíamos antes. Ahora usted y yo debemos vivir la vida eterna conforme a aquel que es eterno, conforme a Dios. Quiero motivarle entonces, a la luz de la gráfica número 2, ¿en cuál de las dos líneas se encuentra usted? ¿Qué implicaciones tiene el seguir en esta línea o el pasar a esta línea en su vida, como persona, en su familia, en su empresa? Si la vida eterna entonces es conocer a Dios, ¿de qué manera usted puede desde ahora disfrutar de ese regalo? Estas dos preguntas las dejamos para que usted reflexione, para que usted medite, pero sobre todo para que saque un tiempo para hablar con Papá Dios. Este es un video y es un aporte de bibliatogo.com. Tenga toda la libertad para compartirlo con la persona que usted crea que debe hacerlo.
Si este video y este material y este mensaje han sido un aporte a su vida, le invito para que nos siga y se suscriba en nuestro canal de YouTube y para que le dé clic a me gusta. Somos bibliatogo.com. Estamos aportando visión y fundamento a todas las personas que se hacen cristianas o que hace mucho tiempo están en este camino de la fe. Muchas gracias, soy Marco Rengifo, que el Señor les bendiga rica y abundantemente. Hasta una próxima oportunidad.